Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso. En esta ocasión vamos a ver los principales comandos y funciones que tenemos disponibles en AutoCAD para comenzar a dibujar ya geometría, tanto de una forma gráfica, ¿no? Casi como a mano alzada, o de una forma totalmente paramétrica, precisa, mediante la introducción de unidades, de medidas ya con mayor detalle. Lo primero sería ver todos los comandos que dispone AutoCAD o herramientas para dibujar en 2D. Hemos visto un poquito la línea, tendríamos también la polilínea, ahora veremos para qué sirve. Tenemos el círculo, circunferencia, también muy interesante, pero además muchas de las herramientas tienen una flechita, esta que viene aquí, este pequeño triángulo, que nos permiten usar distintos métodos de dibujo en 2D, ¿no? Por ejemplo, tenemos la opción de dibujar un círculo mediante el radio, que es la primera opción, mediante su diámetro, mediante 2 puntos, 3 puntos, a partir de una tangente. Bueno, es bastante interesante la cantidad de posibilidades de dibujo 2D que nos ofrece AutoCAD. Podría tratarse del software con el mayor número de funcionalidades y herramientas para dibujar en 2D que existen en el mercado, ¿no? Es la herramienta por excelencia de cara a llevar a cabo un proyecto de dibujo. Las opciones son bastante amplias. Por ejemplo, en el apartado de arco también encontramos múltiples opciones a la hora de dibujar un arco. Fijaros todos los sistemas que nos van a permitir realizar este tipo de geometrías con la mayor precisión posible. Lo bueno del programa es que si os fijáis y dejáis el cursor durante unos segundos sobre cualquiera de estas herramientas, aparece una pequeña descripción, incluso un dibujo, el comando de la función, una serie de indicaciones que nos van a ayudar a entender mucho mejor para qué funciona o para qué sirve cada herramienta en concreto. También por aquí tenemos la herramienta de rectángulo y dentro de ella tenemos polígono, por ejemplo tenemos la elipse. Según el tipo de generación de esta geometría, pues tenemos mediante centros, mediante ejes, arco elíptico. También tenemos las opciones de relleno, ¿no? Los pads, estas opciones que tenemos aquí para crear sombreados, degradados o incluso contornos de distintas geometrías. Me va a ser bastante útil, lo veremos en una lección. Y si ampliamos el apartado de dibujo, fijaros la cantidad de elementos que además podemos encontrar dentro de AutoCAD. En la lección de hoy, para que no se demore demasiado, veremos los principales, pero durante el curso, conforme vayamos necesitando o echemos en falta, ¿no?, algún tipo de herramienta de dibujo, vamos a ir de nuevo y vamos a entrar en detalle a todas estas opciones que son muy interesantes y que nos van a permitir llevar a cabo el proyecto de una forma bastante precisa, ¿no? Vamos a comenzar, por ejemplo, con polilínea. Vamos a ver cómo funciona para que veamos la diferencia con respecto al apartado de línea. Si yo selecciono esta opción, directamente puedo ir dibujando distintos trayectos, punto inicial, punto final. Además, AutoCAD ayuda a conseguir un dibujo totalmente ortogonal con una serie de referencias que también veremos en detalle. Veis como el eje coge ese color verde y me está diciendo que, bueno, estoy dibujando a 90 grados, o incluso puedo coger una referencia final si yo me posiciono aquí encima sin hacer clic. ¿Veis? Yo puedo coger esa referencia y tener una alineación perfecta. Por ejemplo, ir por aquí, bajar. Si quiero llegar hasta ese final, simplemente me posiciono y llegaría hasta ahí, hasta completar este trayecto. Si hago botón derecho, a la vez que estoy dibujando, fijaros que tenemos opciones como cerrar, que lo que haría es tirar un trayecto de aquí a aquí, o dibujar incluso un arco, ¿no? Yo podría continuar dibujando un arco, ¿veis? De este tipo, aquí otro arco. Bueno, estoy dibujando una polilínea, ¿no?, como tal. Y dibujando distintas formas, con las dimensiones que a mí me interese, y luego, por ejemplo, volver de nuevo a línea, que es esta opción de aquí. Vamos a terminar el trazado, clic y clic. Por lo tanto, polilínea nos va a permitir combinar tantos segmentos o trayectos de carácter rectilíneo con segmentos o arcos de este carácter no más curvilíneo, con ese trazado más curvilíneo, y lo vamos a poder integrar en un trazado único. Eso se sabe porque si yo hago clic, ¿no?, sobre la línea, fijaros que yo puedo seleccionarla con una sola selección mediante un único clic. Es bastante cómodo y tiene bastantes ventajas. Otro comando de dibujo 2D sería el círculo, que hemos visto anteriormente. Yo puedo seleccionar esta herramienta y dibujar gráficamente, sin meter ningún valor, una circunferencia. Si yo quiero introducir una circunferencia de una dimensión, de un diámetro no determinado, puedo seleccionar nuevamente la herramienta y dibujar una circunferencia con el radio que a mí me interese, por ejemplo 25, serían 25 metros, intro. Si selecciono y me posiciono en uno de los controladores, este lateral me está diciendo que el radio son 25 y por lo tanto el diámetro son 50 metros para esta geometría. Ya sabéis que se puede modificar en cualquier momento, bien gráficamente o bien numéricamente. Si yo escribo 45 intro, tengo ya esa longitud de 45 metros en el radio de la circunferencia.
También tenemos la opción aquí dentro de dibujar la circunferencia directamente con un diámetro. Yo podría dibujar esta circunferencia escribiendo, por ejemplo, el valor de 35. Intro, ¿veis? Serían 35 metros de diámetro y 17,5 de radio para esta circunferencia. Es otro procedimiento para dibujar. Dentro vais a encontrar varios sistemas de dibujo mediante tangentes, mediante dos puntos, por ejemplo. Si yo quiero hacer una circunferencia que pase por este centro y pase por este también, estoy dibujando mediante dos puntos, ahí lo haría de una vez. O por ejemplo voy a dibujar una que pase por esta intersección de estas dos líneas de aquí o por esta intersección de aquí. ¿Vale? Es bastante sencillo. Tenéis la opción también de círculo mediante tres puntos, muy interesantes. Aquí habría que hacer 3 clics, ¿vale? Sería eso de ahí. O incluso mediante tangentes. Yo si quiero hacer una circunferencia tangente a esta línea, por ejemplo por aquí, sería ahí el primer punto, el segundo punto y el centro donde yo establezca, ¿no? Es bastante sencillo. Voy a repetir, hago tangente a esta línea, tangente a esta y el centro de la circunferencia lo voy a posicionar aquí y con el radio que a mí me interese, sería ese de ahí, sería tangente. Bueno, múltiples procedimientos que iremos viendo en detalle durante la formación, pero que sepáis que están en este menú superior incluidos dentro de la herramienta de círculo. Otra herramienta muy interesante que nos vamos a encontrar sería la de arco. Esta opción de aquí es muy parecida a la circunferencia, lo único que, bueno, en este caso simplemente hacemos un punto inicial, un punto final y un tercer punto para indicar la flecha o la altura de ese arco, sería esa longitud ahí. Tenemos varios procedimientos, de hecho es una de las herramientas con mayor número de métodos para dibujar esta geometría. Fijaros la cantidad de opciones que tenemos para dibujar un arco según los elementos que vayamos estableciendo, las distintas coordenadas que establezcamos para cada elemento, y veremos en detalle cuando vayamos dibujando una planta arquitectónica cómo sacarle partido a esta herramienta arco, que realmente es muy útil. Es muy importante que la dominéis bien porque es un elemento que en el dibujo 2D se usa continuamente. A continuación disponemos aquí de la opción de dibujar un rectángulo. Es este comando que encontramos aquí. Voy a hacer clic y simplemente hay que dibujar un punto inicial y un punto final, ¿vale? Es la forma de dibujar un rectángulo de forma gráfica. Sin embargo, si queremos dibujar un rectángulo pero con unas dimensiones determinadas, deberemos hacer primero un clic inicial e introducir posteriormente las dimensiones o la longitud de este elemento, tanto el largo como el ancho de ese rectángulo, mediante la introducción de los valores cartesianos del segundo punto. Yo escribiría 150 tabulador para pasar a la segunda casilla y 50 intro. Sería un rectángulo de 150 de longitud, ¿veis? Esta dimensión de aquí sería 150 por 50 de largo. Es bastante sencillo, ¿no? Yo simplemente selecciono el rectángulo, punto inicial y punto final. Ese punto final debo establecer en esos parámetros que aparecen en el cursor la longitud de las dos direcciones de la pieza. Por ejemplo, vamos a poner aquí 300 metros, tabulador del teclado, y escribimos aquí, por ejemplo, 80, intro. ¿Vale? Serían las dimensiones de este rectángulo que tengo aquí. ¿Veis? Aquí lo marca 380 metros. Mide exactamente. Aquí dentro encontramos también, junto al rectángulo, la herramienta de polígono. Cuando yo voy a dibujar un polígono, lo primero que me pregunta el programa, si veis en el cursor, es el número de lados que tiene. Por ejemplo, si quiero hacer un pentágono, escribiría 5, intro. Y ahora empiezo a dibujar, marcando esa opción de inscrito en el círculo, empiezo a dibujar la geometría del polígono. Voy a hacer otro ejemplo, en este caso, por ejemplo, con 10 lados, un decágono, clic, inscrito en el círculo, sería esta pieza de aquí. ¿Vale? Bastante intuitivo, ya que AutoCAD te va pidiendo los distintos datos que hace falta para dibujar cada una de las geometrías. La herramienta de centro, o bueno, elipse realmente, es esta de aquí, que nos permite dibujar geometrías ya de tipo elíptica, ¿no? Con los dos ejes de esta elipse, sería el eje longitudinal por un lado y el transversal por otro. Igualmente, cuando vayamos necesitando dibujar este tipo de geometrías, lo veremos en detalle, ¿no? Cómo podemos establecer esos dos ejes con las dimensiones que nos interesen para poder crear este tipo de formas o figuras bastante interesantes, ¿no? En el dibujo arquitectónico. También ya sabéis que cualquier objeto que yo seleccione se puede modificar en cualquier momento, desplazar cualquier punto del mismo, un vértice o incluso un lateral completo, ¿veis? De esta línea puedo desplazar y manipular cualquier geometría, incluso esta de aquí,
¿Veis? Puedo establecer otros valores para sus ejes. Es bastante sencillo, ¿no? El trabajo con AutoCAD, ya que las geometrías se manipulan de forma bastante sencilla. Podéis probar ahora que estamos aprendiendo a ver cómo funciona el programa y bueno, ir cogiendo un poquito de soltura con las distintas geometrías que estamos estableciendo en el dibujo. Tenemos algunas cosas curiosas, como por ejemplo en apartado de dibujo, si yo despliego, esta opción de aquí es la opción de crear puntos. Hago clic, ¿veis? Y puedo posicionar puntos en el proyecto. Yo podría luego usar estos puntos como guías o elementos de apoyo para dibujar otras geometrías, otras líneas, o sea que es bastante interesante. Otra de las herramientas también muy interesantes de AutoCAD, es bastante conocida entre los usuarios que usan esta herramienta, sería la curva spline, que es esta de aquí. Nos permite ir dibujando, según veis, transformadores de este tipo. Es una línea mucho más sutil, más orgánica, que nos va a permitir hacer trazados con bastante sutileza, ¿no? Para algunas geometrías más tipo, pues eso, orgánicas, y son curvaturas un poquito más equilibradas. Eso sería la spline. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, estas dos opciones que tenemos, línea auxiliar o rayo, estas de aquí nos permiten crear una línea que va a tener una longitud infinita, ¿veis? Que nos puede servir como referencia para el proyecto, puede estar dibujado en cualquier dirección. Es esta opción de aquí, que se llama línea auxiliar, bastante útil. La usaremos más adelante para marcar ejes de proyecto o elementos, ¿no? Que queramos distribuir según estas líneas o ejes, es bastante útil. Otra herramienta muy similar, que es la de rayo, es esta de aquí. Esta es parecida, lo único que empieza en un origen, ¿veis? En una dirección hasta el infinito, esto no se termina nunca, pero empezaría desde un punto. Yo podría, por ejemplo, en una circunferencia, en esta que tengo aquí, dibujar distintos rayos, ¿veis? Marcándome distintas direcciones para trabajar posteriormente según estas líneas de apoyo. Como tengo el dibujo lleno de mucha geometría, voy a quitar un poquito de zoom con el scroll del ratón, ¿no? Nos alejamos del dibujo y seleccionamos todas las geometrías de prueba que estamos dibujando y suprimir, ¿no? Vamos a eliminar todo para ver un poco más claro lo que estamos haciendo. Cuando estamos dibujando cualquier línea, fijaros que si yo pulso mayúscula, la tecla mayúscula puedo dibujar totalmente perpendicular, ¿no? En el eje horizontal o vertical, con la tecla de Shift, ¿no? La mayúscula temporal del teclado. Esto es bastante cómodo, ¿vale? Porque así no me salgo de la ortogonalidad del proyecto. De todas formas, más adelante veremos cómo establecer, cómo coartar, ¿no? Ese modo ortogonal, que es la LF8, ¿no? De AutoCAD, que nos permite dibujar, ¿veis? De forma totalmente paralela a los dos ejes principales de dibujo. Eso es bastante útil. O desactivar ese modo, bien mediante F8 o haciendo clic en este iconito que aparece aquí. Si no queremos activar esa opción, simplemente pulsando mayúscula, puedo dibujar puntualmente un elemento totalmente perpendicular, como estoy haciendo yo ahora aquí, ¿vale? Vamos a ver otra opción, que sería esta que viene aquí, que dice dividir, ¿no? Dividir nos permite cualquier trayecto hacer una división equidistante para poder, ¿no? Fragmentar la línea. Por ejemplo, si quiero dividir en 3 partes iguales este segmento, nos vamos a dividir, que es esta opción que viene aquí, seleccionamos el objeto a dividir y el número de segmentos, que por ejemplo va a ser 3. Hacemos intro. Si yo muevo, desplazo esta línea, fijaros lo que ha pasado. Si yo la desplazo, aparecen 2 puntos, son 2 puntos de referencia por si posteriormente quiero dibujar una línea justo en esa división que acabo de hacer de este segmento que tengo aquí, ¿no? Si dibujo una línea, ahora no me coge la referencia porque no está marcada. Lo veremos más adelante cuando veamos las referencias de AutoCAD. Yo podría establecer esa referencia con esta flechita de aquí, decir que tenga en cuenta los puntos a la hora de dibujar. Esto es muy interesante, marco esta opción. Y ahora cuando me voy aquí con mi herramienta de línea, fijaros que sí tiene en cuenta, ¿veis? Ese punto. Podría tener este trayecto dividido en 3 partes iguales, que es lo que he hecho con esa herramienta de dividir, o en las partes que yo necesite. Este iconito nos permite medir entre varios puntos. Yo puedo medir cualquier objeto, por ejemplo esta línea, ¿veis? Me dice que mide 86,14 o esta de aquí, bastante sencillo, 104. Es una forma así muy rápida para no lanzar una cota, directamente medir con esta opción que tenemos ahí. Con todo lo visto y aprendido durante esta clase, vamos a hacer una mini práctica muy sencilla. Simplemente vamos a dibujar, por ejemplo, una mesa, ¿no? Con las dimensiones que podría tener una mesa realmente. Nos vamos a la herramienta de rectángulo, hacemos un punto inicial y voy a hacer una longitud de mesa de 1,6, por ejemplo. Tabulador para pasar al segundo campo y ponemos aquí de ancho en la mesa, por ejemplo, 0,6, ¿no? 60 centímetros. Intro.
Se ve muy pequeñito. Si tenéis un elemento que no veis en el espacio de modelo, os habéis perdido y no veis vuestro dibujo, simplemente haciendo doble clic de forma muy rápida sobre el scroll del ratón, ¿no? Yo hago doble clic, ¿veis? Veo todo centrado, que sería este objeto que tengo aquí. Si me posiciono ahí, mide 1,6 y 0,6. Entonces simplemente si veis el modelo muy pequeñito, hacemos doble clic en el scroll, ¿no? En la ruedecita de vuestro mouse, hacemos doble clic y centraría este objeto. Esto sería la mesa. Y si por ejemplo quiero dibujar un conjunto de sillas, podría dibujar otro rectángulo. Lo vamos a dibujar el punto final a 0,4, tabulador 0,4, ¿no? Serían 40 centímetros por 40 centímetros de silla. Yo voy a dibujar una segunda línea aquí para representar exactamente la dirección de este elemento. Vamos a activar una de las referencias que se llama cercano, que es esta de aquí. Esa referencia me va a permitir, ¿veis?, dibujar en cualquier punto cercano a esta línea. Esto yo lo uso bastante. Con mayúscula podemos bloquear, ¿vale?, el movimiento en la horizontal o incluso buscar esa línea perpendicular. Ahora mismo no está activo, por ello vamos aquí de nuevo a referencias y activamos la referencia de perpendicular, esta opción de aquí. Dibujo nuevamente la línea, aquí un poquito así, y veis que me sale ese símbolo de perpendicular y ya de esa forma dibujo este trayecto para simbolizar una silla con su respaldo y la orientación que tendría. Yo puedo seleccionar este objeto, tanto el rectángulo como la línea, y crear un bloque. Esto lo veremos en detalle en otra lección, pero para ir cogiendo un poquito de práctica con AutoCAD y los procedimientos que debemos emplear, ¿no?, los buenos hábitos con el programa, os recomiendo que cada objeto, cada elemento o componente lo convirtáis en un bloque. Para ello podemos hacer clic en este icono que dice aquí crear, ¿vale? Esto va a crear un bloque o escribir el término bloque, ¿no? Si yo escribo bloque, también me da acceso a este menú, ¿no?, a este apartado donde yo puedo crear un bloque que va a ser una silla. Luego veremos en detalle cuál es la utilidad de que un objeto sea un bloque. Es una especie de agrupación, pero si yo lo copio, lo multiplico, veremos que todos son iguales y modifico, uno se modificará de bloques del proyecto y es bastante cómodo, ¿no? Es el método para trabajar en AutoCAD. Este es el bloque silla y este va a ser el bloque, este que tengo aquí. Vamos a crear un bloque que será mesa. Aceptar, ¿vale? Ya tengo esto como un bloque. Fijaros que cuando ahora selecciono, solo tengo que seleccionar con un clic porque ya se ha quedado integrado tanto la línea como este rectángulo de la silla. Vamos a copiar, esto también lo veremos un poquito más adelante, pero para que podamos practicar os voy a hacer una copia, ¿vale?, que es esta de aquí. Pulso mayúsculas o Shift, hago una primera copia y por ejemplo aquí otra segunda copia. Podría hacer una copia de estos objetos hacia abajo. Esto lo veremos un poquito más en detalle adelante, pero es para que os hagáis una idea de cómo con las herramientas que ya conozco puedo perfectamente llevar a cabo, ¿no?, un proyecto de forma bastante sencilla, ¿no? Dibujar, por ejemplo, el amueblamiento para un local, un restaurante o incluso una vivienda. Podría hacer un segundo bloque de todo este conjunto. Si sé que todas las mesas de este comedor van a ser iguales, podría hacer también un bloque de las mesas en conjunto, ¿no?, o conjunto de mesa y sillas. Podría ser el nombre de este bloque, que sería este de aquí. ¿Veis? Tengo esa agrupación ya hecha y podría hacer distintas copias, algo tipo esto, ¿vale? Es una copia sencilla, no es una copia múltiple, eso lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Y tener esto aquí para mi proyecto. Voy a seleccionar nuevamente, copiar. Y era un poco el objetivo de esta clase, que empecéis ya a coger soltura, distintas herramientas de dibujo. Vamos a ir usando durante el curso y veáis que no tiene ninguna complicación. Al final es un poquito algo parecido al dibujo a mano, ¿no?, sobre un papel, un lienzo, pero llevado al mundo digital y con mucha mayor precisión y sin ningún tipo de limitación. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente clase del curso.